Hola a todos. ¿Se han dado cuenta que a veces nos preguntan qué tiene que ver la filosofía con la política? O cuando se está revisando algún tema, sea a través de las redes sociales, en conversaciones familiares o de cualquier índole, nos dicen, no, no mezcles la política con la filosofía, no mezcles la política con la religión, no hables de esos temas, fútbol, religión, política. ¿Por qué se produce esta desconexión? Mi nombre es Salvador y para resolver esta y otras dudas, hoy hablaremos sobre la filosofía política. Cuando nos referimos a filosofía política, nos referimos a aquella rama de la filosofía que se especializa en la interconexión y en la interrelación entre los componentes de la sociedad, particularmente de las personas. No obstante, también encontramos ahí a las instituciones, gobiernos, etc. Esta rama de la filosofía estudia cuestiones tales como el gobierno, la libertad, la justicia, las leyes, la propiedad, etcétera, etcétera, y particular y definitivamente las formas de gobierno. Aunque usted no lo crea, esta rama de la filosofía está profundamente enlazada con la ética. De hecho, según definición de Aristóteles, la política es una forma extendida y ampliada hacia la sociedad de lo que vendría a ser una buena ética. Mientras que la filosofía se encarga de teorizar y conceptualizar acerca de cómo debería ser una interacción social adecuada, la ciencia política se encarga de lo más concreto, es decir, de lo cuantitativo. Filosofía política de lo cualitativo y ciencia política encargándose de lo cuantitativo. Además de relacionarse con la ética, también tiene un profundo vínculo con la economía y con la filosofía del derecho. No se sabe cuál estuvo antes, pero particularmente las influencias de la filosofía política por encima de estas últimas es preponderante. El estudio de la política como aspecto de la filosofía comienza formalmente desde los diálogos de Platón, de ahí pasando por Aristóteles, muy poco de la Edad Media, un poco revitalizado en la época escolástica, y después profundamente preponderante en la modernidad, podríamos decir que la filosofía política es una de las ramas olvidadas, sí, aunque usted no lo crea, olvidadas por el catálogo del docente que enseña filosofía, puesto que, y debido a la influencia de la escuela clásica alemana, se considera vulgar y coloquialmente filosofía solo a la metafísica, la lógica y la epistemología. Es más, una de las grandes pensadoras del último tiempo, Hannah Arendt, también está en esta discusión, diciendo que lo que ella hace es solamente teoría política, puesto que la filosofía no se encarga de cierta forma de la praxis. Discusión que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero, si volvemos a los inicios, cuando hablamos de la rama de la filosofía, tenemos ahí sin duda a la filosofía política. Si hablamos de Occidente, tenemos que hablar sin duda de Platón y de ahí hacia adelante. Pero si vamos a Oriente, tenemos que recordar que la filosofía política china comienza específicamente con Confucio. Después de él tenemos una serie de doctrinas como el legalismo, el moísmo, el taoísmo, que no es solamente política, que se van a encargar de entender cómo son las relaciones entre los particulares, sus gobiernos, qué es lo que se desea, cuál es el óptimo de sociedad, etc. No obstante, no podemos hablar de evolución e importancia histórica de la filosofía política si es que no hacemos un repaso por la modernidad. Cuando hablamos de modernidad, se nos viene a la cabeza Hobbes, Locke, Rousseau, Kant y hasta Maquiavelo. Y es que sin estos grandes pensadores no tendríamos las concepciones actuales de formas de gobierno y de sociedad. De hecho, se dice que el fundador formal durante la época ya no medieval ni clásica es sin duda Maquiavelo, de cierta forma dedicado a la teoría política y también un poco a hacer ciencia política. Aunque los antecedentes formales también de un buen precedente técnico son remontándose a Aristóteles, Platón incluso un poco,
pero es a partir de la serie de configuraciones, textos y conceptos que va generando Maquiavelo que podemos hablar formalmente de una ciencia política por un lado y una filosofía política bien teorizada. Los temas más recurrentes durante esta época y que marcaron la discusión no solamente de la filosofía política, sino también de la antropología y de la ética son la naturaleza del hombre. ¿Es el hombre bueno o es el hombre malo por naturaleza? O quizás una tercera posición, la posición clásica de que el hombre es malo por naturaleza pero tiende a hacer lo bueno solo cuando le conviene, ejemplificada por Machiavelli, fue sostenida con el paso del tiempo por otros autores. Aquí encontramos a los reformadores evangélicos, Calvino, Lutero, incluso Kant bebe durante la última etapa de su vida de esta postura. El más famoso, no obstante, es sin duda Thomas Hobbes, quien en su obra El Leviatán establece que la única forma de que el hombre supere esta guerra de hombre contra hombre es establecer una forma de gobierno que esté por encima de los particulares. Es aquí donde también comenzamos en filosofía política a hablar de comunitarismo, pero ya vamos a hablar de ello. En la otra postura tenemos aquella que nos dice que el hombre es bueno por naturaleza, comandado principalmente por Rousseau. Si bien Immanuel Kant también bebe de esta postura, con el paso del tiempo y luego de la publicación de su texto sobre la paz perpetua, es que abandona esta postura y se pasa al bando calvinista. Otra de las discusiones pertinentes con respecto a las materias fundamentales que trata la filosofía política es qué es lo que prima metafísicamente hablando, el individuo particular o el grupo o la sociedad. El comunitarismo es la rama de la filosofía que dice que lo más importante en la sociedad es la comunidad, y podemos rastrear sus antecedentes históricos y conceptuales hasta Platón. En la otra vereda, al lado opuesto, encontramos al liberalismo, aquella postura doctrinal que nos dice que lo más importante es el individuo. Podemos rastrear sus orígenes con John Locke. Del comunitarismo podemos entender algunas formas de gobierno históricas como las monarquías absolutas y los socialismos. También unas formas más colectivistas de organizar el gobierno como corporativismo, fascismo, etc. Del liberalismo podemos entender al otro lado posturas como la democracia liberal. Eso incluye algunas monarquías constitucionales. Una postura intermedia que fue bastante famosa a través de la historia y que fue abandonada luego de la Revolución Francesa es el republicanismo, que sienta sus antecedentes teóricos e históricos con Aristóteles, retomados luego por Maquiavelo y profundizado en la ya dicha Revolución Francesa. Esta doctrina, que a la vez es ética, política y económica, nos dice que no es importante ni el particular ni el grupo, sino que es un balance entre ambos, destacando, por supuesto, la virtud, las leyes y la libertad. Los regímenes históricos que podemos relacionar al republicanismo son Estados Unidos, Suiza, la Roma clásica, un poco de las repúblicas italianas posteriores al Renacimiento, y el experimento de la Revolución Francesa luego de Robespierre, esto es el directorio. Y esta forma de gobierno se diferencia al resto, siendo presidida no por un personaje, sino por varios, es decir, es un gobierno colegiado. Ahora hablaremos de unos cuantos filósofos políticos importantes a través de la historia y una que otra enseñanza que nos han dejado. Tomás de Aquino nos habla acerca de la asamblea del gobierno justo. Esto es, la forma de aplicar la razón dada por Dios conjuntamente con el conocimiento que se ha ido adquiriendo. Es a través de esta ecuación o este equilibrio que se puede generar, sea a través de una monarquía o sea a través de una república, una forma que sea representativa para la comunidad. Aristóteles, sin duda, nos habla del animal político, es decir, el hombre como ser social. Este hombre va generando su propia forma de organizarse
adaptando lo que hay en la naturaleza y tomando las concepciones y la cultura que va adquiriendo. Foucault, sin duda, él nos habla y sobre todo hace una crítica profunda a la concepción moderna de la política. Se hace una reestructuración de lo que sería la ética y de lo que sería el poder. Es, de hecho, la definición de política de Foucault la que nosotros entendemos y enseñamos. Es decir, la política como las relaciones y los juegos de poder. Maquiavelo, sin duda, un personaje del cual se debe hablar en este momento. El hombre puede ser el león del hombre y también puede ser un zorro del hombre. Es decir, puede ser audaz y puede ser astuto. La forma en que se organiza un gobierno es sin duda la expresión de la comunidad. Y el príncipe o gobernante de este pueblo debe responder hacia su comunidad política. Thomas Hobbes, el contrato social y la hipótesis sobre el estado de naturaleza previo a la formación de las sociedades. Sin un acuerdo entre los hombres, nos mataríamos entre todos. Immanuel Kant, él argumenta que la participación en la sociedad civil no se da solo por la autopreservación, es decir, para evitar que nos matemos los unos a los otros, sino porque es un deber moral basado en la virtud que descansa en el corazón del hombre. No solo es necesario tener un régimen que nos proteja de los de afuera, sino también es necesario tener un gobierno que nos proteja de nosotros en el interior y de nuestros propios gobernantes. Y solo a través de la república, es decir, de una forma sin monarquía y sin democracia, podemos alcanzar este equilibrio que sin duda puede alcanzar a lo internacional para así evitar las guerras. John Locke, el padre del liberalismo, propiedad privada, libertad y vida, valores fundamentales no sólo de cualquier liberalismo, sino de muchas de las teorías políticas modernas. ¿Se puede consensuar la monarquía con un sistema democrático? En John Locke tenemos la respuesta para ello, y que origina, en cierta forma, el gobierno actual de los Estados Unidos de Norteamérica y de Gran Bretaña. Montesquieu, de l'esprit de loi, la separación de los poderes del Estado, la única forma de evitar la corrupción y de fomentar la participación política de los particulares es separar los poderes de tal forma que no haya un ser que esté por encima de las leyes y de la ciudadanía, y que así estos poderes se contrapesen entre ellos mismos. Karl Marx, alguien que divide no solo la filosofía, sino gran parte de la vida conceptual hasta el día de hoy. La idea de que todo régimen político es resultado de una serie de conflictos históricos, entendidos como dialéctica, nacen no con él, nacen un poquito antes, y aquí podríamos hablar de Hegel, pero esta conceptualización de que es lo económico, lo que está anterior a lo cultural y a lo espiritual, es lo que marca el camino hacia el socialismo científico. Jean-Jacques Rousseau, el contrato social mejorado. El hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le ha corrompido. Es por eso que es necesario volver a este estado previo de la naturaleza, pero con las mejoras que nos ha dejado la sociedad. La única forma de recuperar nuevamente esta autonomía es a través de la conformación de un Estado republicano, pero con un sentido fuerte de pertenencia, de asamblea y de voluntad general. Meng Zi, desde China, o el maestro Meng, es el filósofo que nos recuerda que los gobernantes tienen responsabilidades hacia con los gobernados. No pueden hacer la voluntad que quieran si no le es dada desde el cielo. Y como tal, se debe responder, porque la labor de un gobernante no es servirse de sus gobernados, sino es servirles. Hannah Arendt y la libertad frente al poder político. Existen autoritarismos que no son de naturaleza, pero que se aprovechan de la circunstancia.
y es que el régimen político debe estar pendiente que esto no surja. La democracia no es la respuesta, nos decía ella. Solo un consejo republicano o una forma radical de democracia directa. Temas como la libertad, la fraternidad, la igualdad, la justicia, etc., son tratados también por diversas ramas y autores especializados y dedicados a este estudio. Temas tan actuales como el género, qué es un derecho, qué corresponde o no a un inmigrante, hasta dónde llegan las fronteras de un país, cultura o estado, son temáticas que también abordan la filosofía política. Como hemos podido ver, no solo de gobiernos habla la filosofía política. Remontándonos a la pregunta del principio, ¿cuándo y dónde se juega un partido de fútbol? Incluso eso, aunque usted no lo crea, forma parte de la actividad política, y como tal no debemos desentendernos de ella. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos prohíbe? ¿Quién nos autoriza a hablar sobre Dios? También es una decisión política. Es por ello que nos sumamos a las palabras del filósofo José Ortega y Gasset. Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, se hará igual, y posiblemente en contra vuestra. Y dejamos hasta acá este breve repaso que hemos hecho sobre la filosofía política. ¿Te ha quedado claro? Si es así, no te olvides de dejarnos un like, de compartir y de suscribirte. Espéranos porque vendremos pronto con un nuevo video. ¡Hasta luego!